En este programa compartimos muchas cosas, pero también una de las que compartimos son las letras, y es que así se llama este ciclo literario que organiza el Ayuntamiento de Mijas, el área de cultura en concreto, en esta primavera. Letras compartidas, y es lo que queremos hacer, compartirlo absolutamente todo con ustedes, no nos vamos a quedar nada, no nos guardamos nada, queremos compartir pues toda esa sapiencia que vienen de parte de los libros y sus autores. Qué mejor manera de conocer un libro que teniendo muy cerquita a los autores de ellos. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo aquí en el programa. Invitamos a los autores que van a presentar sus libros antes de que llegue la fecha, para que ustedes vayan con ventaja y sepan un poquito de qué va. Y así van a la presentación sabiendo ya cómo se llama el libro, de qué va un poquito, y así ese gusanillo se lo vamos a dar aquí. Estamos con el autor de esta semana, Juan Julián Quero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, encantado de visitaros aquí en vuestra casa. Pues nosotros encantados, porque es la primera vez que vienes, ¿verdad? Sí, es la primera vez, sí. Esta es tu casa. Gracias por venir y que muchas gracias vengan a vosotros. Más veces, claro. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Juan Julián? ¿Julián? ¿Juan? Llámame Juan. Juan, directamente. Juan, directamente. Muy bien. Juan, presentas un libro en este ciclo literario, ¿qué día? Bueno, pues mañana ya. Mañana miércoles, día 9 de abril, estaremos ahí en el Teatro Manuel España, ahí en Las Lagunas, para presentar una preciosa novela que se llama Cómodamente adormecido. Y bueno, pues está todos tus televidentes invitados. Invitados. Bueno, pues si te parece, Juan, vamos a ver un vídeo. Sí. Para que nos explique con imágenes de qué va este libro, y ahora lo vamos desgranando. Muy bien. Vamos a verlo. Jorge es un nómada digital que ahora vive en Bali, rodeado de colegas, tablas de surf y un buen puñado de amantes. Despreocupado de todo y desconectado de su familia, afincada en un rincón de la Andalucía más rural. Jorge abandonó su pueblo con 18 años y nunca volvió a vivir en él. El día antes de marcharse a estudiar a la ciudad, un dramático suceso lo sacó del camino que el destino le tenía trazado. Sin embargo, una repentina crisis familiar le va a obligar a hacer las maletas y volver al pueblo, lo que le llevará a enfrentarse a sus recuerdos, cuestionarse su vida actual y, sobre todo, responder a la pregunta que le hizo su madre la última vez que hablaron. ¿Por qué nunca volviste? ¡Wow! Lo hemos dejado ahí arriba, ¿no? Dice, lo hemos dejado ahí arriba. Yo estoy diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no volviste? ¿Qué pasó? Jorge, ¿Qué de pasó? verdad. ¿Qué pasó? ¿Cómo eres? Ni por Navidad, Jorge. Bueno, Cómodamente adormecido. El título ya nos va dando pistas de la situación. Hablamos de Jorge, que es un protagonista que tiene, yo creo que un contraste muy alto con la España rural. ¿Él se dedica a qué? ¿En qué trabaja? Bueno, él se dedica al marketing, es un nómada, lo que se llama un nómada digital, es decir, una persona que ha escogido, pues en vez de residir en una ciudad o en un pueblo, pues estar viajando por ahí. Y además trabaja no atado a nada. No atado a nada, su portátil, exactamente. Que eso es, bueno, pues lo que mucha gente bueno, ahora tiene la suerte claro, de poder hay mucha hacer. gente joven que opta por esa idea, ¿no? Y especialmente cuando decide vivir en Asia, como vive él vive en Bali. Asia es un destino muy apreciado por los europeos que teletrabajan. Primero porque la vida es barata y segundo, pues bueno, por ese aire exótico, ¿no?, que tienen esos lugares. Entonces Jorge está viviendo en Bali desde hace mucho tiempo y él es un tío feliz, él está desconectado del mundo, vive el día a día, no tiene preocupaciones y vive lejos de la familia, no tiene mucho contacto, ¿no? Me da la impresión de que tu personaje huye, ¿no? Huye un poco de esa vida clásica, de esa vida antigua, claro. No quiere ataduras de nada. Sí, en el libro vamos a descubrir cómo Jorge, desde la época de la adolescencia hasta unos años después, ha tenido quizá la obligación de vivir una vida que él no quería vivir, ¿no? Y en un momento determinado se da cuenta de que tiene que recuperar ese camino que en un momento, que no te puedo desvelar, que se verá en el libro, que en un momento se truncó, ¿no? Y yo creo que como reacción a esos años de estar viviendo una vida que no era la suya,
pues lo que nos pasa muchas veces con las reacciones, ¿no? Que estamos en un sitio y como reacción nos vamos al sitio completamente opuesto. Pues él decide romper con todo, quebrar todos los lazos y vivir ahora una vida que él ha decidido que es para sí mismo. Hablamos de que tu personaje es gay, que eso Sí. influye en el querer libertad porque a lo mejor no la ha tenido, ¿no? Claro, bueno, En esa tradicional familia. piensa que él vive o ha nacido en un pueblo de la Andalucía profunda y que además nuestro protagonista tiene unos 40 y tantos años. Quiero decir que cuando él era adolescente, en ese momento en el que uno está descubriendo su sexualidad, en donde se está formando la identidad, él vivía en un pueblo pequeño de la España rural y además en los años 80, 90. Que no es lo mismo que ahora. Las cosas han cambiado mucho, ¿no? Las cosas han cambiado mucho. Él toma la decisión de irse y en principio, que además está cómodamente adormecido, está como viviendo en su vida la soñada, bien Sí, y tal. sí, sí. Pero ocurre algo. Ocurre Juan, algo, sí, sí. ¿Qué ocurre? Porque Ocurre algo. me he quedado muy preocupada. Claro. En ese vídeo tráiler, he visto ahí que ha sucedido algo. Bueno, a ver, lo que ocurre fuerte. es que hay un suceso familiar, que tampoco voy a desvelar, pero que es lo suficientemente importante como para que él tenga que hacer las maletas y volver al pueblo, donde hacía mucho tiempo que él no había estado y, por supuesto, nunca había vivido después de haberse ido a estudiar a la ciudad. Y esto va a suponer un trauma realmente, porque una persona que vive su vida, que vive en la fiesta, en el trabajo, un poco que puede trabajar desde la mesa de la cocina en chancla y tal, y de repente tiene que volver al pueblo ya con 40 y pico años, y allí se va a enfrentar a dos cosas. La primera cosa que se va a enfrentar es a su familia actual. Una familia pues que quizás le afea que se haya marchado, que haya desaparecido, que no tenga contacto, que no vaya a las bodas, a las comuniones de los sobrinos, que es una cosa que... Hombre, es que eso es muy bonito. Eso es bonito. Eso es muy de pueblo y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, pero Jorge no lo hace. No. Y se enfrenta a eso, a esa familia que choca, que vive, como tú has dicho, una manera tradicional de ver la vida, con todas sus cosas normales de la vida, de sus tradiciones, de su historia. Contraria y muy en el otro extremo. Muy en el otro extremo. Entonces ahí va a haber primero un choque de personalidades, un choque de ideas, un choque de formas de sentir y de vivir la vida. Pero es que además va a tener otro enfrentamiento, y es un enfrentamiento con el Jorge de su pasado, porque ahí aparecen una serie de personas que todavía siguen viviendo en el pueblo y que provocaron toda esta historia posterior, ¿no? Entonces él tiene que volver a recordar sucesos dramáticos, sucesos que a él le provocan angustia, que le provocan un malestar que llega a ser hasta físico, y que yo creo que en la novela está bien explicado, ¿no? Porque él le produce hasta náusea, los olores habituales del pueblo, ¿no? Entonces él tiene que enfrentarse a ese pasado y de alguna manera lo tiene que repasar, que revivir, seguramente para trascenderlo, ¿no? Porque algunas veces quizá la mejor cura para las cosas del pasado sea revivirlas, repensarlas y decidir, porque a veces forma parte de una decisión, y decidir que eso ya no te puede hacer más daño. ¡Wow! ¿Qué digo yo ante esto? La mente viene y va en esta historia que estás contando, y sobre todo yo pienso que nos va a hacer pensar mucho, porque primero, ¿qué debate abierto tenemos que decir sobre la sociedad, la familia? O sea, la familia tiene, no todas, ¿no? Pero normalmente las tradicionales tienen muchas obligaciones hacia una persona y hacia un miembro de su familia. Se debe respetar, creo yo, si ese miembro no quiere seguir esas tradiciones, esas obligaciones. Es decir, si una persona decide aislarse, bueno, yo creo que es respetable, ¿no? Es una decisión y como miembro de la familia... Claro. Y además, normalmente suele tener un porqué, ¿no? Ese aislamiento. Mira, es difícil... muchas personas cuando tienen problemas, muchas nacen del seno de la familia. Claro. La familia es la
la primera institución, la primera institución que se ha creado, ¿no? Y las instituciones, diría un anarquista o un liberal, están en contra de las libertades. Entonces, la familia tiene la tendencia a autoprotegerse, ¿no? Y a autoproteger a sus miembros, y suele ser una institución cerrada, conservadora, porque necesita esa pervivencia, que estén ahí todos los elementos de la familia, pues para prestar apoyo, para los cuidados de los mayores, para una serie de soportes, ¿no? Entonces, como institución, la familia algunas veces puede ser muy dura, especialmente en las personas que forman parte del colectivo LGTB. En ese momento de reconocer su sexualidad, de salir del armario, la primera barrera que tienen suele ser la familia. Porque no cumplen las normas establecidas por el núcleo familiar o por la continuidad de las tradiciones. Exacto. Y cuando además la familia vive en un pueblo, pues eso, como ese núcleo familiar o esa institución familiar, es que todavía se acaba ampliando más, claro, ¿no? Con lo cual la presión todavía está dentro multiplica. de otro seno mayor, que es el pueblo, que también tiene sus propias reglas entre todos, etcétera, etcétera, sí, y toda su creencia. Wow, pues es un libro que yo tengo ganas de leer y que creo que nos va a hacer pensar. Sí, yo creo que es necesario, porque aunque te he dicho que la historia se remonta a los años 90, y creemos que ahora estamos en pleno siglo XXI y que las cosas han cambiado mucho, pero no es verdad, ¿no? No es verdad. Hay muchas personas que son las mismas que dicen que para qué hace falta un día del orgullo LGTBI, que piensan que fuera del dormitorio un hetero y un homosexual son exactamente iguales, que el hecho de ser homosexual solamente forma parte de su intimidad, pero eso no es cierto. La orientación sexual lo impregna todo. Por eso hay acoso en el trabajo, por eso hay discriminación laboral en el deporte, en fin, es muy complicado. Hay personas que no pueden ni salir del armario en su entorno porque inmediatamente se verían discriminados. Mira, ayer te lo voy a contar, vi un vídeo en redes sociales, creo que eran de unos futbolistas del Valladolid, y se ve que tienen una pequeña trifulca en un banquillo, sí, y uno de los jugadores abraza al otro como para contenerlo, para que no se enfrente con otro jugador. Pues bien, alguien ha manipulado el vídeo y con inteligencia artificial, que ahora es muy fácil, y en ese intercambio de roce y tal, la inteligencia artificial los pone dándose un beso en la boca. Entonces es un poco llamativo ver a jugadores en el banquillo del campo de fútbol dándose un beso. Pues yo entro ahí y me pongo a ver los comentarios, y es que te echas a temblar. Había uno que decía, qué asco, es que puede haber niños viéndolo. Ay. O sea, es que puede haber niños... Pues si nos da asco el afecto y el amor... Es un problema que un niño vea a dos hombres besándose sin más. Entonces, bueno, pues yo creo que este libro, pues, que además mira qué portada más bonita le han hecho, ¿verdad? Preciosa. Es muy bonita. Pues yo creo que este libro llama un poco la atención de que todavía no estamos tan avanzados en este tema de la aceptación de las diversidades, ¿no? Y en concreto de las diversidades sexuales. Será mañana la presentación en el Teatro Las Lagunas. Vamos a recordarle a todos que en la primera planta del teatro desde hace unos meses se ha preparado esa zona para las presentaciones de libros. Allí tendrán una silla cómodamente, no se adormezcan, pero en esa silla van a poder disfrutar de este libro. Yo creo, Juan, que también se hablará largo y tendido de lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? De esos problemas de generaciones, esos problemas que hay entre hijos, padres, familia, etcétera, etcétera. Nos habíamos quedado en un punto muy importante, que es la reflexión a la que nos invita este libro. Yo creo que además en esa reflexión y en esa presentación va a haber tiempo para que la gente pueda preguntar, pueda opinar. Sí, además va a ser una presentación que yo creo que va a ser bastante distendida. Me va a acompañar un periodista amigo que es director de la radio de Palma Palmilla, una emisora de radio comunitaria que funciona un poco al estilo de las emisoras municipales, ¿no? Muy pegada a la gente, al barrio, a los problemas de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y vamos a hacer pues eso, pues como un intercambio como el que estamos teniendo tú y yo ahora, en donde además el público podrá participar, preguntar y tal.
y bueno, creo que va a estar muy bien. La verdad es que quiero agradecer el trabajo que realiza tanto el área de cultura. Le quiero mandar también un saludo a Santi Clemente, que es la bibliotecaria de la Biblioteca de las Lagunas, que ha sido la encargada de organizar esto, y bueno, y al personal del teatro, a Manolo, ¿no? Son maravillosos. Que son maravillosos, que siempre facilitan muchísimo las cosas, la verdad. Qué bien. Por cierto, vamos a decir a la gente que tú trabajas en el sector sanitario. Sí, sí, sí. Yo soy médico de ¿Eres familia. médico de familia? Sí. Un médico de familia que escribe, que tiene tiempo para también hacer programas de radio, o los hacías también en esta emisora. ¿Cómo se conjuga todo eso? Bueno, mira, ¿Está muy unido la escritura? Sí, yo creo que la medicina es una de las ciencias más humanistas que hay, la verdad. Que hay muchos compañeros que después de haber estudiado medicina y de ejercer como médico han estudiado historia, o como en mi caso historia del arte, y también filosofía y otras ramas. Yo creo que el médico en concreto es una persona muy preocupada por todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, a veces es difícil compatibilizarlo, no tanto por los horarios, sino por la fatiga mental que provoca pasar consulta con tantos pacientes como vemos día a día en los centros de salud, ¿no? Pero bueno, yo empecé el libro aprovechando una baja laboral que tenía porque tuve un accidente de moto y me rompí una pierna, entonces tuve como 3 o 4 meses para poder lanzar el proyecto y luego ya poco a poco irle añadiendo cosas. Y mira, pienso que el hecho de ejercer la medicina te da información de muchas cosas para luego poderla volcar en un libro, ¿no? Muchas veces las consultas, los centros de salud son como un vivero donde te encuentras personas distintas, con problemáticas distintas, que expresan las emociones de forma muy diversa, incluso que lo somatizan, ¿no? Y si tú, en vez de mirar la pantalla del ordenador, que lo tenemos que hacer porque tenemos que hacer cosas con el ordenador, le dedica un poco de tiempo al paciente a mirarlo, a entenderlo, a ver sus gestos y tal, y luego eres capaz de transformarlo en palabras, pueden aparecer personajes muy interesantes, ¿no? O sea, como tiene esta novela. Seguro que en esta novela algo hay, ¿no? Algo hay, sí, sí. De toda tu experiencia con pacientes como médico de familia, qué bueno. Además, un médico de familia, que sois los que más contacto tenéis con todo el mundo. Bueno, estamos en la trinchera. Sí, desde luego. Estamos en la trinchera. Oye, menos mal que este libro está mecanografiado, no está escrito a mano, porque vaya letrita que tenéis los médicos. ¿Tú también? Cada vez escribimos menos, pero yo hay veces que escribo algo y luego intento leerlo y no puedes, yo siempre trabajo con el ordenador. Alguna vez en mi vida entrevistaré a un farmacéutico para preguntarle cómo conocen y cómo entienden. Yo creo que tiene que haber una asignatura de descifrar la letra de un médico. O un sexto o séptimo o octavo sentido o eso, nuevo. O que nos venden lo que ellos creen que pone también. Que podría ser. Que a lo mejor ni aciertan. Me ha encantado hablar contigo, ya te Muchas gracias. Tengo este libro aquí, lo ponemos en pantalla, aquí lo tenemos en pantalla. ¿Dónde se puede comprar, aparte de asistir a la presentación? Pues mira, la forma más fácil de comprarla es entrar en Editorial Nazarí, y ahí aparece el libro, como además acaba de salir a la venta el 28 de marzo. Uy, reciente. Sí, muy reciente, está de los primeros, se puede comprar ahí. Y se puede comprar en la presentación, que vamos a tener algunos ejemplares, y quien sea muy devoto de su librería, pues puede ir a su librería y encargarlo a su librero. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por a ti, todo, por Mónica. estas charlas. Son libros que contienen experiencias, que contienen vivencias, que nos hacen pensar y reflexionar, y esos son los que nos gustan leer.